Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a comenzar con una reflexión que dice de la siguiente manera: es muy difícil darle consejo a los jóvenes escritores, pero si tuviera que darles uno sería este: hay que aprovechar la vocación de los primeros años para aprender todos los trucos y técnicas del oficio. Hay que aprender esos trucos cuando el inconsciente es más fuerte y más apremiante, cuando no se tienen esas enormes limitaciones y responsabilidades que causa la fama. El gran peligro que hay es que en los primeros años la vocación es tan convulsiva y torrencial que es muy fácil dejarse arrastrar. Yo recuerdo que escribía con una absoluta irresponsabilidad y en cambio ahora cada palabra que pongo la pongo pensando en la cantidad de cosas que pueden suceder si me equivoco. Una frase de el gran escritor célebre Gabriel García Márquez. Vamos a continuar con lo que es la explicación o la orientación sobre lo que es la guía de autoaprendizaje con la asignatura de Lenguaje y Literatura. Esto corresponde al material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19. Esto está orientado para los estudiantes del segundo año de bachillerato, corresponde a la fase 3, semana 7. Esta guía de autoaprendizaje aborda lo que es la unidad número 5, que es la literatura latinoamericana, el realismo mágico. Los contenidos que aborda es el realismo mágico en la narrativa latinoamericana, concepto, características, contenidos, la recepción de obras literarias, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, figuras literarias, lógicas, epifonema, símil, antítesis. Dentro de lo que son las producciones, tenemos la resolución de preguntas de comprensión lectora, redacción de textos narrativos con figuras. La actividad número 1, el realismo mágico en la narrativa latinoamericana, concepto, característica. Lee la información e identifica las ideas principales que presenta el texto. Vamos a darle lectura a la información que está planteada en ello. El término realismo mágico fue usado por primera vez por el crítico de arte alemán Frank Roth en 1925, pero no para la literatura, sino para una corriente posterior al expresionismo en la pintura, caracterizada igualmente por incorporar elementos de fantasía y de irrealidad en una pintura de fondo realista. Luego, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri utiliza el término realismo mágico para referirse a un tipo de narrativa hispanoamericana que, superando los procedimientos del realismo del siglo XIX, crea un nuevo realismo en el que se considera al hombre y su entorno inmersos en un entorno de fantasía y de misterio. En este sentido, dicho movimiento literario presenta lo irreal o extraño como algo cotidiano o común. Su objetivo no es el despertar emociones, sino expresarlas, siendo además y sobre todo una actitud frente a la realidad. Entre los novelistas más significativos de esta corriente figuran Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, escritor de Pedro Páramo y El Llano en Llam, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, entre otros. Este último es considerado el máximo representante del realismo mágico con su obra cumbre, 100 años de soledad. Por otra parte, el escritor cubano Alejo Carpentier introdujo la noción de un mundo de lo real maravilloso, una variante del mundo maravilloso en el que se configura un mundo literario donde el ser humano y su entorno cotidiano, la realidad,
conviven con lo milagroso, lo mítico y lo sobrenatural sin que se produzca algún sentimiento de extrañeza. En este universo todo lo narrado es posible, aun cuando las leyes lógicas sean totalmente alteradas. Los relatos del inconsciente, los sueños y las alucinaciones son parte del universo narrativo presentes en este mundo de ficción. Características del realismo mágico. Dentro de las características tenemos, número 1, la mezcla de la realidad y fantasía. Número 2, generalmente los personajes no demuestran extrañeza ante los fenómenos sobrenaturales, pues estos son concebidos como parte de la realidad. Número 3, el narrador no ofrece explicaciones sobre los eventos sobrenaturales que suceden. 4, los escenarios en los que se desarrollan las acciones suelen ser una metáfora de los pueblos americanos. Número 5, la trama suele producirse en entornos marginados. Número 6, rompe la linealidad temporal del relato, es decir, que las acciones no siempre suceden en orden cronológico. A partir de la información anterior, elabora en tu cuaderno un cuadro sinóptico o un mapa de ideas sobre el concepto del realismo mágico y sus características. Si tienes comunicación con tu docente, resuelve las dudas que tengas sobre este movimiento literario o sobre la elaboración de organizadores gráficos. Podemos observar ahí, al lado izquierdo de la guía, donde se nos dice: en las obras del realismo mágico, los hechos sobrenaturales son cosas comunes que los personajes viven. Lo anterior hace que las situaciones que se presentan tengan elementos sobrenaturales. Gabriel García Márquez, 1927-2014, fue un escritor colombiano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Una de sus obras más reconocidas es la novela Cien años de soledad, considerada un referente del realismo mágico. B. Desarrollo. Actividad 2. Lee el siguiente fragmento extraído del capítulo 3 de Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez y presta atención a los ladillos, ya que estos contienen información sobre las figuras literarias, lógicas y sus ejemplos retomados del texto. Una noche, por la época en que Rebeca se curó del vicio de comer tierra y fue llevada a dormir en el cuarto de los otros niños, la india que dormía con ellos despertó por casualidad y oyó un extraño ruido intermitente en el rincón. Se incorporó alarmada, creyendo que había entrado un animal en el cuarto, y entonces vio a Rebeca en el mecedor chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad. En la parte que podemos observar ahí, que está en negrito, se puede reflejar lo que es la figura literaria, que es símil. ¿Y en qué consiste la símil? La símil consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos imágenes, ideas, sentimientos, cosas, entre otras. Continuamos con la lectura. Pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los había obligado a ella y a su hermano a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes. Era la peste del insomnio. Cataure, el indio, no amaneció en la casa. Su hermana se quedó porque su corazón fatalista le indicaba que la dolencia letal había de perseguirla de todos modos hasta el último rincón de la tierra. Nadie entendió la alarma de Visitación. Si no volvemos a dormir, mejor, decía José Arcadio Buendía, de buen humor, así nos rendirá más la vida. Pero la india le explicó que lo más temible de la enfermedad
del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su despiadada evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas. Y por último, la identidad de las personas y aún la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. José Arcadio Buendía, muerto de risa, consideró que se trataba de una de tantas dolencias inventadas por la superstición de los indígenas. Pero Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los otros niños. Al cabo de varias semanas, cuando el terror de visitación parecía aplacado, José Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir. Úrsula, que también había despertado, le preguntó qué le pasaba, y él le contestó: «Estoy pensando otra vez en Prudencia, Aguilar». No durmieron un minuto, pero al día siguiente se sentía tan descansado que se olvidaron de la mala noche. En la parte que está subrayada y en negrito, podemos observar la figura literaria antítesis, la cual consiste en contraponer una frase o una palabra de significado contrario u opuesta sin implicar contradicción. Sigamos con la lectura. Aureliano comentó asombrado a la honra del almuerzo que se sentía muy bien, a pesar de que había pasado toda la noche en el laboratorio dorando un prendedor que pensaba regalarle a Úrsula el día de su cumpleaños. No se alarmaron hasta el tercer día, cuando a la hora de acostarse se sintieron sin sueño y cayeron en la cuenta de que llevaban más de 50 horas sin dormir. «Los niños también están despiertos», dijo la India con su convicción fatalista. «Una vez que entra en la casa, nadie escapa a la peste». Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito, pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. En la parte que está subrayada, donde dice estuvieron todo el día soñando despiertos, podemos observar la figura literaria oxímoron, la cual consiste en poner en contacto dentro de una misma estructura sintáctica palabras que se contradicen, pero que en el contexto en que se encuentran se proyectan hacia un significado que las armoniza. Seguidamente dice: en ese estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de su propio sueño, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Al principio nadie se alarmó. Al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces había tanto que hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto que pronto no tuvieron nada más que hacer y se encontraron a las 3 de la madrugada con los brazos cruzados, contando el número de notas que tenía el valse de los relojes. Querían dormir no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños. Recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad de insomnio, y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo
tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaba sano. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por lo inútil costumbre de dormir. Aureliano, pocos días después, descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarla. Después de la lectura anterior, en la actividad 3, después de hacer la lectura, contesta las siguientes preguntas. 1. ¿En qué momento José Arcadio Buendía se dio cuenta de que tenía la enfermedad? Explica. Número 2. ¿Cuál es la actitud de los personajes frente a la peste y cómo se enfrentan a ella? Explica. 3. ¿Cuál es la intención comunicativa de José Arcadio Buendía al mencionar las palabras "si no volvemos a dormir, mejor"? Así nos rendirá más la vida. 4. ¿Cómo se manifiesta la mezcla de la realidad y la fantasía en el fragmento? Argumento. 5. ¿Cuál es tu valoración frente al mensaje del texto? En la actividad número 4 se nos dice ahí: recuerda los aprendizajes que adquiriste cuando resolviste la actividad de la guía de autoaprendizaje de la semana pasada, que trataba sobre la literatura del realismo, y elabora un cuadro comparativo en el que mediante un punteo de ideas establezca las diferencias y similitudes entre el realismo del siglo XIX y el realismo mágico. Podemos ver en ese cuadro, podemos plantear ahí, digamos, el punto de vista que trata sobre lo que es el realismo del siglo XIX y el realismo mágico. Recuerda que para escribir debes elaborar un plan, anotar las ideas que vas a desarrollar, posteriormente escribir, que es la textualización. Una vez hayas escrito el texto, debes revisar y corregir repeticiones de palabras, ideas mal expresadas y errores de ortografía. En la actividad número 5 dice: revisa las definiciones y ejemplos de figuras literarias, toma como modelo el fragmento de 100 años de soledad y redacta un texto narrativo breve que cumpla con la estructura básica de inicio, desarrollo y desenlace, en el que se haga uso de las figuras literarias que has estudiado en esta guía. La autoevaluación. Elabora en tu cuaderno en el siguiente cuadro y marca con una X según tu nivel de desempeño al responder esta guía. Podemos observar en el recuadro el criterio, si es logrado o es en proceso. El primer criterio es: comprendí el concepto y características del realismo mágico. Si así fue, la X sería en logrado; si no, sería en proceso. Número 2. Respondí las 5 preguntas de comprensión lectora. Si lo logró, la X en logrado, y si no, en proceso. Número 3. Comprendí las definiciones y ejemplos de las figuras literarias lógicas. Si lo logró, la X en logrado, y si no, en proceso. 4. Redacté un texto narrativo atendiendo a su estructura y al uso de figuras literarias lógicas. Si lo logró, logrado; si no, en proceso. Si las respuestas fueron en proceso, debes revisar las actividades que has resuelto. De esta manera que se le ha dado lectura a esta guía de autoaprendizaje, esperando pues que la orientación o la lectura sirva al desarrollo de la misma, y si no, pues conocemos los medios ya establecidos para consultar cualquier duda, interrogante al respecto.